Estás gastando un dinero que no te pertenece. Roberto, ese dinero es de la familia, no tuyo. Era mi nuera Sofía quien hablaba. Su voz era fría, calculada, sin el menor rastro de vergüenza. Mi hijo Miguel estaba sentado junto a ella en la mesa de la cocina, mirando fijamente su plato como si fuera la cosa más fascinante del mundo. No dijo nada, no hacía falta, su silencio era la aprobación que ella necesitaba. Yo tenía 89 años. Mi corazón débil latía de manera irregular en mi pecho, haciendo ese ruido extraño que los médicos llamaban arritmia. Estaba de pie, todavía con la cartera en la mano, porque acababa de regresar de la farmacia. Había gastado 850 pesos para comprar medicamentos que me mantenían vivo, y mi nuera, que vivía en mi casa desde hacía apenas 5 años, me estaba diciendo que le robaba a mi propia familia. No respondí de inmediato. Solo puse la cartera lentamente sobre la mesa, sentí que el mareo subía y me apoyé en la silla. Fingí estar demasiado cansado para discutir. Fingí no haber entendido bien, pero escuché cada palabra, cada sílaba cargada de desprecio, y lo guardé todo como se guardan municiones para una guerra que pronto comenzaría. Mi nombre es Roberto Mendoza. Nací en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en 1935, un día frío de marzo en el que mi madre estuvo a punto de morir durante el parto. Crecí en un México que todavía sanaba de la revolución y que enfrentaba tiempos difíciles. Mi padre era trabajador ferroviario, mi madre costurera. Éramos pobres pero no miserables. Teníamos comida en la mesa, teníamos un techo, teníamos nuestra dignidad. Trabajé 50 años como técnico electricista en los ferrocarriles nacionales de México. Comencé a los 15 como aprendiz, cargando cajas de herramientas que pesaban más que yo, levantándome a las 5 de la mañana para tomar el primer tren, regresando a casa con las manos sucias de grasa y los músculos adoloridos. Aprendí el oficio con hombres duros que no tenían paciencia para el error. Aprendí que un trabajo bien hecho no necesita elogios, pero que un trabajo mal hecho te persigue toda la vida. Me retiré a los 69 años, en el 2004, como supervisor de equipo de mantenimiento. 54 años de servicio, 54 años de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social, 54 años que me garantizaban una pensión de 14,500 pesos al mes. Dinero honesto, dinero ganado, mi dinero. Me casé con Elena Ruiz. Ella tenía 20 años, yo 22. La ceremonia se llevó a cabo en el templo expiatorio, una iglesia pequeña pero hermosa con vitrales de colores que pintaban el suelo de rojo y azul, cuando el sol brillaba en el momento justo. Invitamos a 50 personas, mis padres, los suyos, tíos, primos, amigos del trabajo. Hicimos la fiesta en el salón comunitario del barrio. Comida sencilla, tequila barato, música de tocadiscos. Pero era bonito, era nuestro. Elena era costurera como mi madre. Trabajaba en un taller que fabricaba uniformes para hospitales y escuelas. Dedos rápidos, ojos precisos, paciencia infinita. Podía coser un dobladillo perfecto mientras hablaba. Reía, contaba historias. Siempre me pareció algo mágico. Tuvimos un solo hijo, Miguel. Nació en febrero de 1958, durante el invierno más frío que Guadalajara había conocido en décadas. Las calles estaban cubiertas de escarcha, las tuberías congeladas. Elena entró en trabajo de parto a las 3 de la mañana. Corrí por la calle oscura y helada hasta la casa del vecino que tenía teléfono. Llamé al hospital. Volví corriendo. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar, porque las calles estaban intransitables. Miguel nació en casa, en nuestra cama, con la partera improvisada que en realidad era la dueña de la panadería de la esquina, y que había ayudado a traer al mundo a la mitad de los niños del barrio. Cuando escuché su llanto, cuando vi a Elena sosteniendo a ese bebé rojo y arrugado contra su pecho, juré que haría todo correctamente, que sería el padre que mi padre había sido para mí, que enseñaría trabajo, respeto, dignidad. Miguel creció en una casa llena de amor y vacía de lujos. No teníamos carro, no teníamos televisión hasta sus 10 años.
No salíamos de vacaciones, pero cenábamos juntos todas las noches. Teníamos conversaciones, teníamos risas. Le enseñé a Miguel a andar en bicicleta en la plaza frente a la iglesia. Le enseñé a reparar un enchufe, cambiar un fusible, montar un circuito eléctrico simple. Elena le enseñó a cocinar, a lavar la ropa, a coser un botón. Era buen estudiante. Tenía buenas calificaciones. Le gustaban las matemáticas y las ciencias. Cuando terminó la preparatoria, entró a la universidad para estudiar informática. Fue el primero de la familia en hacer estudios superiores. Elena y yo estábamos tan orgullosos que íbamos a explotar. Pagamos las colegiaturas con dificultad. Recortamos en todo, pero pagamos porque la educación era una inversión, era el futuro. Era una puerta que se abría. Miguel obtuvo su título en 1882. Encontró un buen empleo en una empresa de tecnología en Guadalajara. Buen salario, buena perspectiva, buen futuro. Conoció a Sofía. Ella era secretaria en la empresa. Guapa, educada, sonrisa fácil, ropa siempre impecable, uñas siempre arregladas. Se frecuentaron durante 3 años. Se casaron en el 2000. Elena y yo la queríamos al principio. Era amable, servicial, decía las cosas correctas en el momento correcto. Traía flores cuando venía a cenar. Elogiaba la comida de Elena. Me llamaba don Roberto con esa voz suave. Pero Elena, que tenía el instinto de una madre y la intuición de una mujer, me dijo una vez en voz baja, mientras lavábamos los platos después de una cena: Roberto, esa muchacha sonríe demasiado con los ojos equivocados. No entendí en ese momento. Entendí después, años después. Compramos nuestra casa, en mi casa de 3 recámaras, en la Colonia Americana, barrio trabajador de Guadalajara, cerca de la estación de tren. La pagamos con un préstamo de 30 años de mensualidades que mordían el salario cada mes, pero era nuestra. Cada ladrillo, cada tabla, cada teja. La renovamos poco a poco. La pintamos, cambiamos el piso, modernizamos el baño, plantamos un jardín. Esta casa creció con nosotros. Vio los primeros pasos de Miguel. Lo vio graduarse. Vio mi cabello encanecer. Vio a Elena marchitarse. Elena murió en enero de 2000. Estaba en el suelo, los ojos abiertos, el cuerpo torcido, un hilo de saliva escurriendo de la comisura de su boca. Llamé a la ambulancia. Grité la dirección. Le tomé la mano. Le dije que estaba ahí, que todo iba a estar bien. Mentira. Nada estaba bien. Murió en el hospital 3 horas después, sin despertar, sin decir adiós, sin darme la oportunidad de decirle que 60 años no habían sido suficientes, que quería más, que necesitaba más. El funeral fue un martes. Templo expiatorio, la misma iglesia donde nos casamos. Ataúd simple, flores blancas. Sacerdote que no la conocía, leyendo un texto genérico sobre la vida eterna. Miguel lloró, Sofía también, pero de una manera diferente, de una manera que se parecía más a una actuación que a dolor. Regresé a casa vacío. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado fría. Elena estaba en cada rincón, en el sillón donde se sentaba a coser, en la cocina donde hacía el café, en el jardín donde plantaba jitomates. Pero no estaba ahí, y nunca volvería a estar. Fue entonces cuando Miguel y Sofía empezaron con sus discursos. Papá, no puedes quedarte solo aquí, es peligroso. Papá, ¿y si te caes? ¿Y si olvidas la estufa encendida? ¿Y si te sientes mal en la noche y no hay nadie para ayudarte? Papá, estamos preocupados, queremos cuidarte. Yo estaba vulnerable, estaba roto, tenía miedo de la soledad. Entonces creí. Creí porque quería creer, porque la alternativa era quedarme solo en esa grande hablando con fantasmas. 3 meses después del funeral, Miguel sugirió que vendiera mi departamento. ¿Departamento? Sí, porque en 2015, cuando la casa se volvió demasiado grande para Elena y para mí,
Cuando subir las escaleras se volvió un esfuerzo y ocuparse del jardín se volvió imposible, vendimos la casa y compramos un departamento más pequeño, 2 recámaras, una sala, cocina, en la colonia del Valle, cerca del centro, cerca de todo. 3er piso sin elevador, pero estaba bien. Lo pagamos de contado con el dinero de la venta de la casa. Miguel sugirió que vendiera el departamento y regresara a la casa. La casa que le había donado a él en 2 meses. Es más práctico, papá. Vivimos juntos. Te cuidamos. No estás solo. Parecía razonable, parecía afectuoso, parecía correcto. Puse el departamento en venta en abril de 2000. El mercado inmobiliario en Guadalajara estaba bien. La ubicación era excelente. El departamento estaba bien mantenido. Miguel abrió una cuenta mancomunada. Cuenta a su nombre y al mío. Es más práctico para todo, papá. Si necesitas algo y no puedes salir, yo me encargo. Si te pasa algo, tengo acceso para pagar tus facturas. Tenía sentido. Parecía protección. Parecía atención. Transferí los 3.200.000 pesos a la cuenta mancomunada. Firmé los papeles. Confié que había sido de Elena y mía. La casa donde criamos a Miguel. La casa que ahora pertenecía legalmente a él, porque había hecho una donación en plena propiedad en 2013, siguiendo los consejos del notario para reducir los impuestos de sucesión, pero con usufructo vitalicio, derecho a vivir ahí hasta mi muerte, derecho garantizado por la ley, derecho inviolable, o al menos eso pensaba. Los primeros meses fueron soportables. Sofía cocinaba. Miguel cortaba el pasto. Yo me quedaba en mi rincón, tratando de no molestar, tratando de no ser una carga. Leía el periódico, escuchaba la radio, veía la televisión, evitaba hablar de Elena porque cada vez que lo hacía, veía la mirada de Sofía endurecerse, como si la nostalgia tuviera fecha de caducidad y la mía ya hubiera pasado. Poco a poco, lentamente como el óxido que corroe sin hacer ruido, las cosas cambiaron. Empezó con pequeños comentarios, observaciones que parecían inofensivas pero que estaban cargadas de veneno. «Roberto, ¿dejaste la luz del baño encendida otra vez? La electricidad no es gratis. Sabes, Roberto, te bañaste 40 minutos. El recibo del agua va a estar alto. Tienes que ser más cuidadoso. Roberto, te comiste la mitad del pan que compré para la semana. Ahora va a faltar». Cada pequeña cosa que hacía se convertía en un problema. Cada pequeño gasto se convertía en desperdicio. Como si mi existencia costara demasiado, como si fuera una carga financiera que ellos llevaban con sacrificio. Y luego empezaron las peticiones directas. Fue en octubre de 2019, 6 meses después de mi regreso a la casa. Sofía me llamó a la cocina después de la cena. Miguel estaba a su lado. Ambos tenían una expresión seria, como los que van a tener una conversación importante. «Roberto», empezó Sofía poniendo papeles sobre la mesa, «necesitamos hablar de los gastos de la casa». Me senté. Miré los papeles. Eran facturas, electricidad, agua, gas, internet, teléfono, supermercado, seguro de la casa. Hicimos las cuentas, continuó ella, pasando su dedo de uña roja sobre las cifras, y es muy pesado mantener esta casa, muy caro, no esperábamos que costara tanto. Miguel complementó, «Papá, no es que nos estemos quejando, te queremos aquí, pero debemos compartir los gastos de manera equitativa». «Pago», dije, «por supuesto que pago. ¿Cuánto piensan que sería justo?» Sofía y Miguel se miraron. Luego ella dijo, 10.000 pesos al mes, 10.000 pesos, de mi pensión de 14.500, me quedarían 4.500 para medicamentos, ropa, pequeños gastos personales. De acuerdo, dije, porque parecía razonable, porque quería contribuir, porque no quería ser una carga. El mes siguiente, empecé a transferir 10.000 pesos todos los primeros de mes a la cuenta mancomunada. Dinero que desaparecía inmediatamente, dinero que nunca volvía a ver, dinero que, según Sofía, apenas cubría los gastos básicos, pero las quejas no cesaron. «Roberto,
Otra vez compraste pan en la panadería. Yo compro en el supermercado. Cuesta la mitad. Estás tirando el dinero por la ventana. Era verdad. Prefería el pan de la panadería Guadalupe, la de la esquina, donde el dueño me conocía desde los años 60, donde el pan salía caliente del horno a las 7 de la mañana, y sabía a infancia. Costaba 50 pesos más que el pan industrial del supermercado. Pero era mi dinero, mis 4.500 pesos, mi pequeño placer. Pero Sofía no lo veía así. Roberto, le diste 300 pesos de propina al mesero. Es exagerado. 100 pesos hubiera sido más que suficiente. Roberto, gastaste 500 pesos comprando flores para poner en la tumba de Elena. Haces eso todas las semanas. Ya murió, Roberto. No necesita flores todas estas semanas. Cada gasto que hacía era examinado, juzgado, cuestionado. Como si mis 4.500 pesos no fueran realmente míos, como si necesitara autorización para gastar lo que quedaba de mi propia pensión. En diciembre de 2019, Sofía empezó otro tipo de control. Roberto, pensamos que es mejor que no salgas solo. Tienes 85 años. Puedes caerte, puedes perderte, puedes sentirte mal en la calle. Es muy arriesgado, pero siempre he salido solo, dije. Siempre he ido a misa, al mercado, a la plaza. Eso era antes, interrumpió Miguel. Ahora estás más frágil. Solo pensamos en tu seguridad, papá. Seguridad, esa palabra que puede significar protección o prisión, según quien la use. Empecé a pedir permiso para salir como un niño, como un adolescente castigado. Sofía, ¿puedo ir a misa el domingo? Miguel, ¿puedes llevarme al banco mañana? Sofía, necesito ir a la farmacia a buscar mis medicamentos. A veces decían que sí, a veces decían que no, siempre con razones que parecían razonables. Hace mucho frío, hace mucho calor, no te ves bien, estamos ocupados, otro día, la semana que viene, el mes que viene. Poco a poco dejé de preguntar. Poco a poco acepté que mi mundo se había reducido para caber en estas 4 paredes. Recámara, sala, cocina, baño. Mi vida se había convertido en un circuito cerrado. Fue en marzo de 2020, un año después de mi regreso a la casa, que escuché la primera conversación reveladora. Era un jueves por la tarde. Sofía estaba en la recámara al teléfono. Yo estaba en la sala en mi sillón café, fingiendo dormir. Había empezado a hacer eso frecuentemente. Fingir que dormía, fingir que no escuchaba. Porque cuando pensaban que dormía, hablaban libremente. Bajaban la guardia. Sí, mamá, sé que es difícil, decía Sofía. Pero ¿qué puedo hacer? Vive aquí, come aquí, gasta la luz, el agua, el gas. Es muy caro mantener a un viejo en casa. No tienes idea. Silencio mientras escuchaba a su madre del otro lado. Sí, paga 10.000, pero eso apenas cubre la mitad de los costos reales. Su comida sola ya debe costar eso. Come mucho para un hombre de su edad. No comía mucho, comía normalmente. Desayuno simple, comida moderada, cena ligera. Pero en la visión de Sofía comía demasiado, existía demasiado, costaba demasiado. Y también están los medicamentos. Tiene un montón de medicamentos. Se enferma todo el tiempo. Va al doctor todo el tiempo. Es un gasto tras otro. Mis medicamentos estaban cubiertos por el Seguro Social, el sistema de salud pública mexicano. Yo solo pagaba una pequeña parte, y pagaba de mi dinero, de mis 4.500 pesos. Lo sé, mamá, pero no podemos meterlo en un asilo ahora. No tenemos los medios para pagar, y mientras él tenga esta casa grande que vale una fortuna, no podemos vender. Tiene el usufructo. Así que estamos atrapados, así veía ella la situación. Estaban atrapados conmigo, y yo los mantenía prisioneros. Solo tenemos que ser pacientes. Tiene 85 años. No va a durar para siempre. Y cuando se vaya, la casa es nuestra, totalmente nuestra. Y vendemos, tomamos el dinero, y finalmente podemos tener una vida mejor sin mí.
Mi muerte era su boleto ganador. Me quedé con los ojos cerrados, respiración lenta, corazón latiendo de manera irregular en mi pecho. Pero adentro, algo se había despertado. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. ¿Enojo? No. El enojo quema rápido y se apaga. Era otra cosa. Era claridad, era comprensión, era la aceptación de la realidad desnuda y cruda. No me querían, no me deseaban. Me toleraban porque era conveniente, porque pagaba 10,000 pesos al mes, porque eventualmente iba a morir y ellos iban a heredar todo. Yo era una inversión, no un padre, no familia, una inversión con retorno garantizado en el futuro. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando el reloj de pared marcar los segundos, pensando en todo, en mi vida, en mi trabajo, en mi dinero, en mi casa, en mi hijo y en la mujer que él había elegido. Al día siguiente, viernes, esperé que Sofía y Miguel se fueran a trabajar. Tomé mi bastón, salí de la casa lentamente, tomé el camión de la Ruta 60 y fui a la oficina del licenciado Ramírez, en la avenida Chapultepec. El licenciado Ramírez era el notario de la familia desde hacía más de 30 años. Hombre pequeño, delgado, siempre en chaleco y corbata, lentes de aros gruesos que agrandaban sus ojos. Tenía una oficina pequeña pero organizada, con estantes llenos de libros de derecho y un olor a papel viejo. Don Roberto dijo cuando entré, levantándose de su silla, extendiendo la mano. ¡Qué buena sorpresa! ¿Cómo es, licenciado Ramírez?, dije, sentándome en el sillón de cuero frente a su escritorio. Necesito su ayuda y necesito que esto quede entre nosotros. Juntó las manos sobre su escritorio. Expresión seria, profesional. Secreto profesional, don Roberto. Siempre. Puede hablar. Entonces conté todo. La cuenta mancomunada, los 3,200,000 pesos, los 10,000 pesos mensuales, las humillaciones, el control, la conversación que había escuchado, la forma en que me trataban, la forma en que hablaban de mí cuando pensaban que no escuchaba. El licenciado Ramírez escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo blanco, se los volvió a poner y dijo, «Don Roberto, usted es víctima de abuso financiero y posiblemente de abuso psicológico también. Pero la buena noticia es que todavía está lúcido, todavía capaz, y mientras eso sea cierto, tiene derechos. Vamos a protegerlos». Esas palabras, tan simples como eran, me hicieron sentir algo que no había sentido en meses: esperanza. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, la voz débil. «Varias cosas. Primero, tenemos que documentar todo. Estados de cuenta detallados de la cuenta mancomunada. Vamos a ver exactamente a dónde fue ese dinero. Segundo, usted necesita una evaluación médica completa. Geriatra, neurólogo, psiquiatra, si es necesario, para probar que está en plena capacidad mental. Tercero, podemos abrir una nueva cuenta únicamente a su nombre en otro banco y transferir lo que queda de su dinero allá. Y cuarto, vamos a revisar su testamento». «¿Testamento?», repetí. «Sí, ¿tiene un testamento actual?». «Sí, lo hice cuando le doné la casa a Miguel. Le dejo todo». El licenciado Ramírez asintió lentamente. «Tal vez es tiempo de repensar eso. Pero vayamos despacio. Primero reunimos la información, luego decidimos los siguientes pasos». Salí de su oficina ese día con una lista de cosas por hacer. Una lista que parecía imposible para un hombre de 85 años que apenas salía de su casa, pero que iba a hacer de una manera u otra, porque no tenía opción, porque la dignidad no se negocia y el respeto no se mendiga. En las semanas siguientes empecé mi misión silenciosa. Primero los estados de cuenta. El licenciado Ramírez los solicitó oficialmente al banco. Tardaron 3 semanas en llegar. Los enviaron a su oficina, no a mi casa. Secreto absoluto. Segundo, la evaluación médica. Hice cita con el doctor Arnoldo Flores, geriatra recomendado por el licenciado Ramírez.
Le dije a Sofía y Miguel que era una cita de rutina con mi médico general. Ni siquiera cuestionar. La cita con el doctor Flores fue un martes por la mañana. Duró 3 horas. Me hizo pasar todos los tests imaginables. Memoria a corto plazo. Repita esta lista de palabras. Memoria a largo plazo. Hábleme de su infancia. Orientación temporal. ¿Qué día es hoy? ¿Qué año? ¿Qué estación? Orientación espacial. ¿Dónde estamos? ¿Qué ciudad? Razonamiento lógico. Resuelva este problema, esta secuencia. Tests físicos, reflejos, coordinación motora, fuerza, equilibrio. Al final, se sentó en el sillón frente a mí y dijo: «Don Roberto, usted está en plena capacidad cognitiva. Su memoria es excelente para su edad. Su razonamiento está intacto. Su orientación es perfecta. Físicamente tiene algunas limitaciones naturales relacionadas con la edad, pero mentalmente está perfecto. ¿Puede poner eso por escrito?», pregunté. «Voy a hacer un informe completo. Estará listo la semana que viene». Ese informe era mi armadura, mi prueba, mi escudo contra cualquier intento futuro de declararme incapaz. Tercer paso, la nueva cuenta. El licenciado Ramírez me acompañó personalmente a Banorte, un banco diferente del que Miguel y yo usábamos. Abrimos una cuenta únicamente a mi nombre, una cuenta de la que Miguel no sabía nada, no tenía acceso, no podía tocar, pero todavía no transferimos el dinero. Todavía no, porque si transferíamos demasiado pronto, ellos se iban a dar cuenta, iban a reaccionar, y yo todavía no estaba listo para la confrontación. Era abril de 2020. México entraba en confinamiento por la pandemia de COVID-19. Las calles se volvieron vacías, las tiendas cerraron, la gente se quedó en sus casas. Y yo, que ya era prisionero en mi propia casa, solo vi mi prisión volverse más estrecha. Durante el confinamiento, Sofía y Miguel trabajaban desde la casa. Estaban siempre ahí, siempre presentes, siempre vigilantes. Se volvió imposible hacer cualquier cosa sin que se dieran cuenta, pero se volvió más fácil escuchar, porque trabajando desde casa, hablaban por teléfono todo el tiempo, hacían reuniones por videoconferencia, y yo, sentado en la sala fingiendo leer el periódico, escuchaba todo. Fue en mayo cuando escuché la conversación que cambió todo definitivamente. Miguel estaba en la oficina improvisada en la antigua sala de costura de Elena, puerta cerrada, pero las puertas viejas no retienen bien el sonido. Yo estaba en el pasillo, regresando lentamente del baño, y escuché voces. Me detuve, pegué mi oreja a la madera y escuché. Era Sofía. Estaba al teléfono con ella. Ella había ido a la farmacia a comprar medicamentos. «Migue, tenemos que acelerar las cosas». «¿Acelerar cómo? El dinero se está acabando. Ya gastamos casi todo de la cuenta. Quedan menos de 600,000 pesos ahí ahora. 600,000 de 3,100,000 en menos de un año». «Lo sé, Sofi. ¿Pero qué quieres que haga?» «Pídele más. Aumenta su contribución. 15,000 pesos al mes. Tiene una pensión de 14,500. Déjale 1,500. No gasta tanto de todas formas. No sé si va a aceptar. Entonces tenemos que pensar en otra cosa. Tutela, curatela, una medida legal que nos dé el control total. Así la pensión viene directamente a nosotros y la administramos como queramos. Tutela, curatela, puesta bajo protección. Eran términos que conocí, términos que le quitaban a una persona el derecho de decidir sobre su propia vida. Términos que convertían a un adulto en niño, a un ciudadano en objeto. Sophie todavía está bien, está lúcido. Ningún médico va a firmar un certificado diciendo que necesita un tutor. Entonces esperamos que se deteriore. Un viejo de 85 se deteriora rápido. En unos meses estará más confundido, más olvidadizo. Ahí pedimos una evaluación médica, pedimos la puesta bajo protección y obtenemos el control. Y si no se deteriora, silencio. Luego Sofía dijo, la voz fría como el hielo. Todo el mundo se deteriora al final. Es solo cuestión de tiempo. Y mientras más tarde, menos dinero quedará.
Así que crucemos los dedos para que se deteriore rápido. Crucemos los dedos para que se deteriore rápido. Mi propio hijo escuchando a su mujer decir esas palabras y no objetando, no defendiendo, no reaccionando, me alejé de la puerta. Regresé a la sala lentamente. Me senté en el sillón y finalmente comprendí completamente. No solo estaban esperando que muriera, estaban esperando que me deteriorara, que me enfermara, que perdiera la cabeza, porque así sería más fácil controlarme, más fácil tomar todo. Esa noche, llamé al licenciado Ramírez desde mi viejo celular, encerrado en el baño, el agua del grifo abierta para enmascarar el sonido. Licenciado, dije en voz baja, necesito que transfiera el dinero. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Los estados de cuenta llegaron, don Roberto dijo. Y usted necesita ver esto personalmente. ¿Puede venir mañana? Me las arreglaré. Al día siguiente, inventé que tenía que ir al médico. Cita de rutina que había sido pospuesta. Miguel gruñó pero me llevó en el carro. Me dejó en la puerta del consultorio médico. Dijo que regresaría en 1 hora para recogerme. En cuanto se fue, tomé un taxi y fui a la oficina del licenciado Ramírez. Los estados de cuenta estaban sobre el escritorio. 37 páginas. 37 páginas de números que contaban la historia de una traición sistemática y meticulosa. Siéntese, don Roberto, dijo gentilmente el licenciado Ramírez. Me senté, miré los papeles y él empezó a explicar. Durante los últimos 12 meses, desde que depositó los 3,200,000 pesos en la cuenta mancomunada, se han gastado 2,650,000 pesos en un año. ¿A dónde fue ese dinero?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. El licenciado Ramírez empezó a hojear los estados de cuenta, señalando elementos específicos. 150,000 pesos, compra de vehículo, Nissan Versa nuevo, registrado a nombre de Sofía Mendoza. 1,650,000 pesos, enganche para adquisición de un bien inmueble en Puerto Vallarta, Jalisco. Casa de playa registrada a nombre de Miguel Mendoza y Sofía Mendoza. Habían comprado una casa de playa con mi dinero sin decirme. 75,000 pesos, tienda de muebles, compra de sala, comedor, cama, entrega a una dirección en Puerto Vallarta. Habían amueblado la casa de playa con mi dinero. 78,000 pesos. Agencia de viajes, boletos y hotel para Cancún. 2 personas, 1 semana. Habían viajado al Caribe con mi dinero, mientras me decían que todo estaba apretado financieramente. El licenciado Ramírez continuó. Restaurantes caros, ropa de marca, electrónicos, gimnasio, spa, dentista estético, joyería, perfumes. No eran gastos necesarios, eran lujos, caprichos, la buena vida financiada con dinero que no les pertenecía. ¿Y los gastos de la casa?, pregunté. Los 10,000 pesos que pago todos los meses. El licenciado Ramírez pasó a otra sección de los estados de cuenta. Los gastos reales de la casa suman aproximadamente 5,500 pesos al mes. Electricidad, agua, gas, internet, seguro, supermercado. Usted está pagando casi el doble de lo necesario. Me cobraban 10,000. Gastaban 5,500 para la casa y embolsaban 4,500 de diferencia. Todos los meses, durante un año, más de 50,000 pesos adicionales. Esto es fraude, don Roberto. Uso abusivo de cuenta mancomunada, abuso financiero de personas mayores. Son delitos punibles por la ley. ¿Qué queda?, pregunté. La voz, débil. 150. Habían consumido casi todo mi dinero en un año y planeaban tomar el resto, y mi pensión, y hacerme internar cuando no quedara nada más que chupar. Don Roberto, dijo suavemente el licenciado Ramírez, ¿quiere presentar una denuncia? Pensé en Miguel Niño, pensé en todos los pañales que había cambiado, todas las noches en vela cuando estaba enfermo, todos los sacrificios que había hecho para que estudiara, tuviera un futuro, una vida mejor que la mía. Pensé en Elena,
¿En qué diría, qué haría? Y pensé en mí, en 85 años de vida honesta, de trabajo duro, de dinero ganado con el sudor de mi frente. No quiero presentar una denuncia, dije. Quiero algo mejor. Quiero una justicia del tipo que duele más, del tipo que enseña. El licenciado Ramírez asintió lentamente. Entiendo. Entonces hagamos lo siguiente. Ese día tomamos decisiones definitivas. Primero, transferencia inmediata de los 150,000 pesos restantes de la cuenta mancomunada hacia mi cuenta personal en Banorte. Hecho en el momento, electrónicamente reversible. Segundo, redirección de mi pensión. A partir del mes siguiente, los 14,500 pesos vendrían directamente a mi cuenta personal, no a la cuenta mancomunada. Tercero, cierre de la cuenta mancomunada. Cuarto, nuevo testamento. Testamento donde dejara absolutamente claro que Miguel heredaría únicamente y solamente la nuda propiedad de la casa que ya era suya. 0 pesos. 0 bienes, muebles. 0 cuentas bancarias. El resto se dividiría entre instituciones caritativas específicas que se ocupaban de personas mayores. ¿Estás seguro?, preguntó el licenciado Ramírez, antes de redactar. Absolutamente. Pasamos 2 horas redactando el testamento perfecto. Testamento a prueba de contestación. Testamento que dejaba claro que yo estaba en plena capacidad mental. Anexamos el informe del doctor Flores. Testamento que explicaba mis razones sin ser demasiado emocional, pero siendo claro. E incluimos un párrafo especial, un párrafo final que era un mensaje directo para Miguel. Dejo solo la casa a mi hijo Miguel. No por generosidad, sino porque ya es legalmente suya. No dejo nada más, porque ya tomó todo mientras yo todavía estaba vivo. Espero que la casa que fue construida con amor se convierta en un recordatorio constante de que la dignidad no tiene precio, que el respeto no se compra y que la verdadera familia no se mide en peso. Firmado, Roberto Mendoza. Firmé el testamento. 2 testigos firmaron. El licenciado Ramírez lo registró oficialmente en la notaría. Listo, dijo. Está hecho. Y ahora esperaba el momento correcto. El momento en que doliera más. Regresé al consultorio médico a tiempo para que Miguel viniera a recogerme. Subí al carro. Preguntó cómo había estado la cita. Normal, dije. Todo normal. Mentira. Nada era normal. Todo había cambiado. Pero él todavía no lo sabía. Junio pasó. Seguí fingiendo normalidad, pagando 10,000 pesos al mes. Pero ahora el dinero venía de mi cuenta personal. Sofía y Miguel no notaron la diferencia porque el dinero seguía llegando. Pero en agosto notaron que algo andaba mal. Era el 1 de agosto, el día en que mi pensión siempre caía. Miguel revisó la cuenta mancomunada, frunció el ceño, revisó otra vez. «Papá», me llamó. «Tu pensión no cayó en la cuenta». «No», dije, fingiendo sorpresa. «Qué extraño. ¿Cambiaste algo? ¿Hablaste con alguien del IMSS?» El IMSS era el Instituto Mexicano del Seguro Social, el organismo que paga las pensiones en México. «No», mentí. «No he cambiado nada. Tendré que llamarles para ver qué pasó». «Ve, llama, arregla eso». Pero no arreglé. Obviamente no arreglé, porque no había nada que arreglar. El dinero estaba cayendo normalmente, solo en otra cuenta. Los días pasaron. Miguel insistía. Yo decía que estaba tratando de arreglarlo, que la burocracia era quenicada, que iba a tomar tiempo. El 15 de agosto notaron otra cosa. Sofía trató de usar la cuenta mancomunada para pagar algo. Compra en línea. Tarjeta rechazada. Intentó otra vez. Rechazada. «Roberto», gritó desde la cocina. «La cuenta está vacía. ¿Qué pasó?» Fui para allá lentamente. Ella estaba con la laptop abierta, mirando un saldo de 0. «¿Cómo que vacía?», pregunté. «0. Hay 0 pesos en la cuenta». «¿A dónde fue el dinero?» «No sé», dije. Tranquilo, calmado. Tal vez alguien hackeó. «¿Hackeó?», gritó. «Roberto, el dinero no desaparece. Alguien lo transfirió». «¿Fuiste tú?».
¿Yo? ¿Cómo haría eso? Apenas sé usar la computadora. Miguel llegó corriendo de la sala, tomó la laptop de las manos de Sofía, miró la pantalla, su expresión pasó de confusión a alarma. Papá, dijo, la voz temblando. ¿Qué hiciste? Nada, dije. Todavía tranquilo, todavía calmado. La cuenta fue cerrada. Dice aquí que fue cerrada por solicitud del titular. Tú eres titular conmigo. ¿Tú cerraste la cuenta? Ah, sí, dije, como si recordara algo sin importancia. La cerré. El silencio que invadió la cocina fue absoluto. Sofía y Miguel me miraban como si hubiera hablado en idioma extraterrestre. ¿La cerraste? Repitió Sofía. ¿Cuándo? ¿Por qué? Hace unas semanas. Pensé que era mejor. ¿Mejor? Gritó. Su voz subió 2 octavas. ¿Mejor para quién? El dinero estaba ahí. Nuestro dinero, mi dinero, corregí, voz baja pero firme. Era mi dinero. De la venta de mi departamento, de mi pensión, mío. Pero estaba en la cuenta mancomunada, dijo Miguel. Se suponía que era para la familia, para la casa, para todos nosotros. Y se usó, dije. Vi los estados de cuenta, 2,650.000 pesos gastados en un año. Carro nuevo, casa de playa, viaje a Cancún, muebles, restaurantes, ropa, vi todo. El color desapareció del rostro de Miguel. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Compraron una casa de playa con mi dinero, continué, sin decirme, sin preguntarme. Solo tomaron como si fuera de ustedes. Íbamos a decirte, empezó Miguel. ¿Cuándo? Interrumpí. Cuando ya hubieran gastado todo, cuando no quedara nada. Sofía recuperó su voz. Roberto, no entiendes. Ese dinero era para la familia, para todos nosotros. La casa de playa es para que la usemos todos, para ti también. Nunca fui invitado, dije. Fueron en julio. Pasaron 2 semanas allá. Me quedé aquí completamente solo. Ni siquiera sabían que yo sabía que la habían comprado. Miguel pasó su mano por su cabello. Respiró profundo. Papá, está bien, está bien. Cometimos un error. Deberíamos haberte dicho, pero no fue con malas intenciones. Solo pensaban que era demasiado tonto para darme cuenta, completé. Que era demasiado viejo para entender que iba a morir pronto de todas formas, así que no importaba. No, negó Miguel, pero la negación sonaba falsa, incluso para él. Los escuché, dije mirándolo directo a los ojos que tenían el mismo color que los míos. Los escuché hablando diciendo que estaba tardando demasiado en morir, diciendo que esperaban que me deteriorara para pedir la puesta bajo protección, diciendo que tenían que tener paciencia, porque pronto estaría lo suficientemente confundido para que pudieran tomar el control total. Miguel cerró los ojos, Sofía miró al suelo. Así que sí, continué, cerré la cuenta. Transferí lo que quedaba a una cuenta únicamente a mi nombre. Redirigí mi pensión y protegí lo que es mío. ¿Dónde está el dinero?, preguntó Sofía, sin rodeos, directo al punto, porque al final era lo único que le importaba. El lugar seguro. ¿Cuánto queda? Suficiente. Roberto, explotó. No puedes hacer eso. Vives aquí, comes aquí, usas todo aquí. Tienes que contribuir. Contribuyo, dije calmadamente. He contribuido durante un año entero con 10.000 pesos al mes, mucho más que los gastos reales de la casa, que son de 5.500 pesos. Ustedes embolsaban la diferencia. Todos los meses. Pensaban que no me iba a dar cuenta. Miguel abrió los ojos. ¿Cómo sabes cuántos son los gastos de la casa? Porque vi los estados de cuenta. Detallados. Cada factura, cada gasto, cada centavo. Vi todo. ¿Nos espiaste?, dijo Sofía incrédula. ¿Revisaste nuestros gastos? ¿Qué clase de padre hace eso? El tipo que es robado por sus propios hijos, respondí. No te robamos, gritó Miguel. La primera vez que me gritaba en décadas. Ese dinero estaba en la cuenta mancomunada. Era legal. Teníamos acceso legal. Tener acceso no significa tener permiso.
dije. Una cuenta mancomunada no es un cheque en blanco para gastar todo sin consultar. Especialmente cuando es dinero que yo puse, dinero que yo gané, dinero que les confié. Silencio pesado. Entonces Sofía dio un paso adelante. Su voz cambió, se volvió suave, manipuladora, el tono que usaba cuando quería algo. Roberto, escucha, hablemos tranquilamente, arreglemos esto. Sabemos que cometimos un error, pero podemos componerlo. Puedes regresar el dinero a la cuenta mancomunada. Prometemos ser más transparentes. Prometemos consultarte todo. ¿De acuerdo? Roberto, no, repetí. No voy a regresar el dinero a una cuenta a la que ustedes tienen acceso. No voy a confiar otra vez. Tuvieron mi confianza y la desperdiciaron. Entonces, ¿cómo va a funcionar?, preguntó Miguel. ¿Vas a vivir aquí gratis, comer gratis, usar todo gratis? Voy a pagar mi parte equitativa, dije. 5.500 pesos al mes, que es lo que la casa realmente cuesta. Voy a transferir todos los meses, pero del resto de mi pensión, ustedes ya no tocan nada. Es mío. ¿Y si no aceptamos?, dijo Sofía. ¿Y si decimos que tienes que pagar los 10.000 o irte? Tengo un derecho de usufructo vitalicio, dije calmadamente. Registrado en la notaría. Esta casa es legalmente de ustedes, pero tengo el derecho legal de vivir aquí hasta mi muerte. No pueden expulsarme. Es la ley. La mandíbula de Sofía se apretó. Podemos demandarte. Pedir que un juez te obligue a contribuir más. Pueden intentar, dije, pero tengo un certificado médico reciente probando que estoy en plena capacidad mental. Tengo estados de cuenta probando que pagué más de mi parte durante un año. Tengo documentación de todos sus gastos excesivos. Y tengo un abogado. Buena suerte. Miguel se sentó en la silla de la cocina, puso su cabeza entre sus manos. No puedo creer esto, no puedo creer que mi propio padre nos haga esto. Yo tampoco podía creer, dije suavemente, que mi propio hijo fuera capaz de robarme y planear hacerme internar para tomar el resto. No respondió porque no tenía respuesta. Esa noche nadie cenó. La casa se quedó en un silencio tenso. Sofía cerró con llave la puerta de la recámara. Miguel durmió en el sofá. Yo me quedé en mi cama, mirando el techo, escuchando mi corazón latir de manera irregular, pero sintiendo algo nuevo, poder, control, dignidad recuperada. Los meses siguientes fueron una guerra fría. No me trataban bien, pero tampoco podían tratarme demasiado mal, porque ahora yo tenía voz, tenía dinero, tenía autonomía, y sabían que si pasaban ciertos límites, yo tenía los recursos para reaccionar. Empecé a salir otra vez sin pedir permiso. Simplemente salía, tomaba mi abrigo, mi bastón, y me iba. A la plaza, a la iglesia, al café, a donde quisiera. Al principio Sofía trató de protestar. Roberto, no deberías salir solo, es peligroso. Tengo 85 años, dije. He caminado solo durante 85 años. Creo que sé cuidarme. Pero si te caes, si te sientes mal, entonces alguien me va a ayudar como siempre lo han hecho. Tengo celular, sé llamar por ayuda. No soy inválido. No insistió porque sabía que ya no tenía control. Volví a ver a Mauricio en la plaza. Notó el cambio inmediatamente. Roberto, dijo, mirándome con esa mirada penetrante de alguien que conoce a alguien desde hace 80 años. Estás diferente, más derecho, más vivo. ¿Qué pasó? Me acordé de que todavía respiro, dije, y que mientras respire todavía tengo derechos. Se rió. Ya era hora, viejo, ya era hora. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Compraba pan en la panadería que me gustaba. Tomaba café en el café de la esquina. Compraba flores todas las semanas para la tumba de Elena. Gastaba mi dinero como quería porque era mío. Sofía se quejaba, siempre se quejaba. Pero ahora no me importaba. Roberto, otra vez compraste el pan caro. Sí, lo compré. Es un desperdicio, es mi dinero, mi desperdicio. Resoplaba, pero no podía hacer nada. En octubre de 2020, mi salud se deterioró, no mucho,
pero lo suficiente para ser notado. El corazón fallaba más. Los mareos venían más frecuentemente. Me cansaba más rápido, dormía más. Sofía y Miguel lo notaron, y vi en sus ojos esa esperanza terrible, la esperanza de que finalmente estaba comenzando a declinar. Hicieron cita con un médico, no el doctor Flores, otro, un médico que ellos conocían. Un médico que sospechaba podría ser convencido de escribir un certificado conveniente. La cita fue en noviembre. Doctor Rousseau, hombre de unos 50 años, barriga grande, expresión cansada, me examinó rápidamente, hizo preguntas básicas, prescribió medicamentos. Al final, con Miguel presente en la sala, dijo: «Don Roberto, está bien para su edad, pero necesita un seguimiento más cercano. Necesita cuidados». «Yo me ocupo de él», dijo rápidamente Miguel. «Lo cuidamos en casa». «Sí, pero tal vez es tiempo de considerar otras opciones. Establecimientos especializados, asilos, lugares donde tendría cuidados profesionales las 24 horas, casa de retiro medicalizada». Estaba sugiriendo un asilo. «No necesito asilo», dije firmemente. «Estoy bien, vivo con mi hijo. Tengo seguimiento médico. Estoy bien». El doctor Rousseau miró a Miguel. Miguel miró de vuelta. Algo pasó entre ellos. Algo que no me gustó. «Veamos cómo evoluciona», dijo el médico. «Pero mantengan esa posibilidad en mente». Salimos del consultorio. En el carro, Miguel dijo: «Papá, tal vez el doctor tiene razón. Tal vez necesitas cuidados que nosotros no podemos dar». «No voy a ir a un asilo», dije. «Tengo derecho a vivir en la casa, viviré ahí hasta mi muerte, pero si no estás en condiciones, estoy en condiciones. Tengo un certificado médico que lo prueba. Del doctor Flores, geriatra especializado, diciendo que estoy en plena capacidad». Miguel se quedó callado el resto del trayecto. En diciembre hicieron otro intento. Trajeron papeles de un asilo en Guadalajara. «Establecimiento moderno», decían. «Limpio», decían. «Con actividades, fisioterapia, jardín». «Solo para que veas, papá», dijo Miguel. «No tienes que decidir nada ahora, solo mira». Miré los papeles. Precio: 21,000 pesos al mes. Más que toda mi pensión. «¿Cómo piensan pagar esto?», pregunté. «Con tu pensión», dijo Sofía. «Y nosotros complementamos lo que falte». Mentira. No iban a complementar nada. Iban a meter toda la pensión ahí y todavía no sería suficiente. ¿Y adivinen quién se iba a endeudar? Yo. ¿Y adivinen quién iba a tener que pagar la diferencia? Ellos, usando mi dinero que intentarían tomar vía la puesta bajo tutela. «No voy a firmar», dije. «No voy a ir a un asilo. Vivo aquí. Muero aquí». «Papá, sé razonable». «Soy perfectamente razonable. Son ustedes los interesados». «¿Interesados?», explotó Sofía. «Estamos tratando de ayudarte. Están tratando de deshacerse de mí», dije calmadamente. «Para tener la casa libre, para no tener que soportarme, para no tener que compartir el espacio con un viejo que insiste en no morir lo suficientemente rápido». «Eso no es verdad», dijo Miguel, pero su voz no tenía convicción. «Entonces, mírame a los ojos», dije, volteándome hacia él. «Dime honestamente que no se van a sentir aliviados cuando yo muera». Abrió la boca, la cerró, desvió la mirada. Silencio. Respuesta suficiente. Enero de 2021 llegó frío y lluvioso. Mi cumpleaños fue el 23. Cumplí 90 años. Sofía hizo un pastel. Pequeño, sin velas, sin fiesta. Cantaron las mañanitas sin entusiasmo. Agradecí educadamente. Esa noche, solo en mi recámara pensé en todo. En 90 años de vida, en 54 años de trabajo, en 63 años de matrimonio, en un hijo que había criado, en nietos que nunca tuve porque Miguel y Sofía habían decidido que no querían hijos. Pensé en Elena, en qué diría de todo esto, y escuché su voz en mi cabeza, clara como si estuviera ahí. «Protege tu dignidad, Roberto, es todo lo que tienes». Entonces decidí.
Decidí que no iba a esperar pasivamente. No iba a quedarme solo defendiéndome. Iba a atacar. Iba a dar la lección final. La lección que iban a cargar para siempre. Llamé al licenciado Ramírez al día siguiente. Licenciado, necesito agregar algo al testamento. Sí, don Robert. Quiero que el día de la lectura del testamento, usted lea en voz alta no solo las disposiciones legales, sino también una carta. Una carta que voy a escribir. Una carta para mi hijo explicando todo, dejando claro por qué no recibe nada más que la casa que ya tiene. «¿Puedo hacer eso?», dijo el licenciado Ramírez. «Puedo anexar una carta personal al testamento. Será leída después de las disposiciones legales». «Perfecto». Pasé la semana siguiente escribiendo la carta, reescribiéndola, perfeccionándola. No quería que fuera una carta enojada, quería que fuera verdadera, dolorosa, inolvidable. Terminé en febrero, 3 páginas escritas a mano con la escritura temblorosa de un viejo, pero las palabras firmes de un hombre que sabía exactamente lo que quería decir. La llevé al licenciado Ramírez. La leyó. Cuando terminó, se quitó los lentes y se limpió los ojos. «Es una carta poderosa, don Roberto. Es la verdad. Va a doler. Tiene que doler. El dolor enseña». Anexó la carta al testamento. Todo registrado. Todo oficial. Todo listo para el día en que ya no estuviera ahí para hablar por mí mismo. Marzo llegó, abril, mayo. Mi salud iba bien algunos días y mal otros días. Corazón fallando más frecuentemente, fatiga profunda, pero mi mente todavía lúcida, memoria todavía intacta, voluntad todavía firme. En junio tuve otro desmayo, más serio esta vez. Me caí en la cocina, me golpeé la cabeza, sangró, ambulancia, hospital, 3 días hospitalizado, exámenes, más exámenes, médicos con expresiones serias diciendo que mi corazón estaba al límite, que cualquier día podía detenerse, que debía prepararme para morir, querían decir. Pero no lo decían abiertamente. Los médicos nunca lo dicen abiertamente. Miguel quería que me quedara en el hospital. Transferencia a una unidad de cuidados de largo plazo. Me negué. Firmé una liberación de responsabilidad. Regresé a la casa porque si iba a morir en casa, en mi cama, con mi dignidad. Julio fue un mes difícil. Apenas podía levantarme. Pasaba el día en la cama o en el sillón. Sofía contrató a una enfermera para venir 3 veces por semana. Control de presión, medicación, higiene básica. Miguel y Sofía empezaron a hablar entre ellos como si yo no estuviera presente. Del funeral, de los papeles, de lo que habría que hacer después. Escuchaba pero no reaccionaba, solo guardaba. Anotaba mentalmente. Última colección de evidencias de quiénes eran realmente. En agosto, llamé al licenciado Ramírez por última vez. Vino a la casa, subió hasta mi recámara, se sentó en la silla junto a la cama. «Don Roberto», dijo suavemente. «Licenciado», dije, voz débil pero firme. «Quiero estar seguro de que todo será ejecutado exactamente como lo planeamos». «Lo será. Tengo todas las copias, todo registrado, todo protegido. Cuando llegue el momento, el testamento será ejecutado exactamente como usted lo determinó, y la carta será leída íntegramente en presencia de su hijo y su nuera». «Gracias», dije, «por todo, por creer, por ayudarme, por darme una voz cuando ellos pensaban que ya no la tenía». Apretó mi mano. «Fue un honor, don Roberto, un verdadero honor». Septiembre pasó lentamente, octubre aún más lentamente. El 27 de octubre, un martes más viejo, me desperté sabiendo que era el día. No sé cómo lo sabía, solo lo sabía. El cuerpo sabe cuándo se termina. Llamé a Miguel. Vino, se sentó junto a la cama. «Hijo», dije. «Sí, papá. Te amé, lo sabes, ¿verdad?». Se quedó callado, luego asintió. «Lo sé. Tú me amaste». Silencio más largo. Luego, «Sí. Mentira. Pero mentiras amables. Mentiras de despedida». «Está bien», dije. «Es suficiente». Cerré los ojos.
Respiré profundo. Sentí el corazón fallar, fallar, y detenerse. Oficina del licenciado Ramírez. Sala pequeña con estantes de libros jurídicos y un olor a papel viejo. 3 personas sentadas. Miguel Mendoza, Sofía Mendoza y el licenciado Ramírez. El notario abrió un expediente grueso, ajustó sus lentes, empezó a leer. Testamento de Roberto Mendoza, establecido ante notario en abril de 2000. Los 150,000 pesos restantes más lo acumulado de la pensión. Total de 720,000 pesos, divididos equitativamente entre Hermanos de los Pobres, Cruz Roja Mexicana, Casa Hogar para Alzheimer, Asociación para la Autonomía de Personas Mayores. Sofía se puso blanca. Miguel cerró los ojos. «¿Hay más?», dijo el licenciado Ramírez. Don Roberto dejó una carta personal para ser leída en este momento. Tomó un sobre, lo abrió, sacó 3 hojas escritas a mano, y empezó a leer la carta final de Roberto Mendoza. «Mi hijo, si estás escuchando esto, significa que me fui, significa que finalmente dejé de tardar demasiado en morir, como tú y tu esposa tanto esperaban. No te dejo más que la casa que ya era tuya, la casa donde me humillaste, la casa donde pasé los últimos años de mi vida, siendo tratado como una carga, como un estorbo, como una cuenta que no cae bien. No dejo dinero porque ya lo tomaste. 2,650,000 pesos en un año. Casa de playa, carro nuevo, viajes, todo con dinero que trabajé 54 años para ganar. Escuché cada conversación. Vi cada estado de cuenta, conocí cada plan. Pensaban que era tonto, que estaba confundido, que no entendía, pero lo entendí todo, y elegí no reaccionar con enojo. Elegí reaccionar con justicia. El dinero que queda va a quienes realmente se ocupan de personas mayores, a quienes todavía creen que la dignidad no tiene edad, a quienes tratan a los viejos como humanos, no como objetos esperando expirar. Espero que seas feliz en esta casa. Espero que cada vez que entres, te acuerdes de mí, te acuerdes del padre que tuviste y del hijo que fuiste. Espero que un día, cuando seas viejo, tus hijos, si los tienes, te traten mejor de lo que tú me trataste. No te odio. El odio requiere una energía que ya no tengo. Solo te doy lo único que puedo dar ahora, una lección. La dignidad no se negocia. El respeto no se compra. El amor no espera la herencia. Y la verdadera familia se construye con gestos, no con genes. Adiós, mi hijo. Ojalá aprendas de esto. Tu padre, Roberto Mendoza. Silencio absoluto cuando el licenciado Ramírez terminó de leer. Sofía tenía lágrimas en los ojos. De enojo, no de tristeza. Miguel estaba encorvado en su silla, mano cubriendo su rostro. Eso es todo, dijo el licenciado Ramírez, doblando la carta y volviéndola a meter en el sobre. El testamento es definitivo e incontestable. ¿Preguntas? Nadie respondió. Salieron de la oficina en silencio. Subieron al carro. Regresaron a la casa que era de ellos. La única cosa que heredaron de Roberto Mendoza. La casa y una lección que iban a cargar para siempre. 3 días después del funeral de Roberto Mendoza, Miguel Mendoza se encontró solo en la casa de la colonia americana. Sofía había salido, dijo que necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar todo lo que había pasado. Pero Miguel sabía la verdad. Ella no estaba procesando, estaba calculando cuánto valía la casa, cuánto podrían obtener si la vendían, cómo podrían recuperar algo del dinero que merecían. Miguel caminó lentamente por la casa. Cada habitación olía a su padre. La sala donde Roberto se sentaba todas las tardes a leer el periódico. La cocina donde preparaba su café exactamente como Elena le había enseñado. La recámara donde había dormido 60 años, primero con Elena, luego solo. En el escritorio de la recámara, Miguel encontró algo. Una caja de zapatos vieja. Dentro fotografías. Cientos de fotografías. Roberto bebé en brazos de su madre. Roberto niño con su padre en la estación de tren.
Roberto adolescente con su primer uniforme de ferrocarriles nacionales. Roberto joven el día de su boda con Elena, ambos sonriendo, jóvenes, llenos de esperanza. Miguel siguió mirando. Roberto sosteniendo a un bebé. Ese bebé era él. Miguel en los brazos de su padre, Roberto mirándolo con una expresión que Miguel reconoció porque la había visto 1000 veces, pero nunca había entendido realmente. Era amor puro, amor sin condiciones, amor que no pedía nada a cambio. Más fotos. Miguel en su primer día de escuela, Roberto detrás de él con las manos en sus hombros. Miguel en su graduación de preparatoria, Roberto aplaudiendo en la audiencia. Miguel recibiendo su título universitario, Roberto y Elena de pie, lágrimas en los ojos, orgullosos de ese hijo que era el primero de la familia en tener educación superior. Y luego las fotos pararon. Había algunas de la boda de Miguel y Sofía, algunas de reuniones familiares, pero algo había cambiado. En las fotos más recientes, Roberto sonreía menos. Sus ojos parecían más cansados, más tristes. Miguel cerró la caja, se sentó en el borde de la cama de su padre, y por primera vez en años, realmente lloró. No lloró en el funeral, no había llorado cuando su padre murió. Pero ahora solo en esta habitación, rodeado de los recuerdos de un hombre que había dado todo y recibido traición a cambio, Miguel lloró. Lloró porque entendió que había tenido un padre extraordinario y había sido un hijo terrible. Entendió que había elegido dinero sobre familia. Había elegido a una mujer manipuladora sobre el hombre que le había dado la vida. Había elegido el camino fácil del silencio sobre el camino difícil de defender lo correcto. Pensó en todas las veces que Sofía había humillado a su padre, y él no había dicho nada. Pensó en todas las veces que habían tomado dinero que no les pertenecía, y él se había justificado diciendo, técnicamente es legal. Pensó en la conversación donde Sofía había dicho ojalá se deteriore rápido, y él no la había detenido. ¿Qué clase de hijo escucha a su esposa desear el deterioro de su padre y no dice nada? ¿Qué clase de hombre era él? Su teléfono sonó. Era Sofía. ¿Encontraste algo valioso en la casa?, preguntó, sin preámbulo, sin cómo estás, sin estás bien, solo. ¿Encontraste algo valioso? Miguel miró la caja de fotos en sus manos. Sí, dijo, encontré algo valioso. ¿Qué? ¿Dinero? ¿Joyas? Recuerdos, dijo Miguel. Encontré recuerdos de un padre que merecía mejor. Silencio del otro lado. Miguel, ¿estás bien? No, dijo, no estoy bien. No he estado bien en mucho tiempo. Mira, sé que estás triste, pero tenemos que ser prácticos. La casa vale mucho. Podemos venderla, tomar el dinero. No voy a vender la casa, dijo Miguel. ¿Qué? Dije que no voy a vender la casa de mi padre. Es tu casa ahora. Puedes hacer lo que quieras. Exactamente, dijo Miguel. Es mi casa, mi decisión. Y decido no venderla. Miguel, sé razonable. ¿Para qué la quieres? Es una casa vieja en un barrio obrero. Podemos obtener buen dinero y comprar algo mejor, algo nuestro. Era de él, dijo Miguel suavemente. La compró con su trabajo. La pagó con 30 años de sacrificio. Y la dejó como lección, no como premio. No voy a venderla. Estás siendo ridículo. Tal vez, dijo Miguel. Pero es mi ridiculez. Colgó el teléfono. Se quedó sentado ahí, en la habitación de su padre, y pensó en todo. En los 54 años que Roberto trabajó. En cada madrugada que se levantó a las 5. En cada regreso a casa con las manos sucias de grasa. En cada peso que ahorró, cada sacrificio que hizo, cada sueño que tuvo para su hijo. Y pensó en cómo ese hijo había respondido, con codicia, con ingratitud, con traición. Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué haría diferente? Todo, haría todo diferente. Habría defendido a su padre cuando Sofía lo criticaba. Habría dicho no cuando ella sugirió tomar el dinero para la casa de playa. Habría puesto límites. Habría sido el hijo que Roberto merecía. Pero no podía regresar el tiempo. Solo podía vivir con el peso de sus decisiones. Y ese peso era insoportable.
La historia de Roberto Mendoza no es única. En toda Latinoamérica, en todo el mundo, hay miles de Robertos, miles de personas mayores que trabajaron toda su vida, que sacrificaron todo por sus familias, que llegaron a la vejez esperando amor y respeto, y en su lugar encontraron explotación y abandono. Según estudios recientes, el abuso financiero de personas mayores afecta a 1 de cada 10 adultos mayores en México. 1 de cada 10. Y esas son solo las cifras oficiales. Los casos reales son probablemente mucho más altos, porque muchas víctimas, como Roberto al principio, no denuncian por vergüenza, por miedo, por esperanza de que las cosas mejoren. Los abusadores no siempre son extraños. De hecho, en el 90% de los casos, el abusador es un familiar cercano, un hijo, una nuera, alguien en quien la víctima confió, alguien a quien amó. Las tácticas son siempre similares. Comienza con control gradual. Es por tu seguridad, papá. Es por tu bien. Solo queremos ayudarte. Y lentamente, la persona mayor pierde su autonomía, su voz, su dignidad. Luego viene el control financiero. Cuentas mancomunadas. Para facilitar los pagos. Para ayudarte con tus finanzas. Y de repente, el dinero que trabajaron toda su vida para ganar está siendo gastado por otros en lujos que nunca verán. Y finalmente, el aislamiento. No deberías salir solo. Es peligroso. Quédate en casa. Y el mundo de la persona se reduce a 4 paredes, dependiente completamente de aquellos que los están explotando. Roberto Mendoza rompió ese ciclo. No porque fuera más fuerte que otros. No porque fuera más inteligente, sino porque tuvo 3 cosas cruciales: información, apoyo profesional y la voluntad de actuar. Escuchó las conversaciones que no debía escuchar, y en lugar de negar la realidad, la enfrentó, buscó ayuda profesional. El licenciado Ramírez no solo le dio consejo legal, le dio validación, le dijo: no estás loco, no estás exagerando, esto es abuso real y tienes derechos. Y actuó, a pesar del miedo, a pesar de la edad, a pesar de sentirse vulnerable, tomó control de su dinero, de su vida, de su dignidad. Pero ¿cuántos no tienen acceso a un notario que los escuche? ¿Cuántos no tienen la lucidez mental para planear su defensa? ¿Cuántos mueren en silencio, explotados hasta el último peso, hasta el último aliento? Si estás viendo esto y tienes un adulto mayor en tu familia, pregúntate: ¿cómo lo trato? ¿Lo trato como una carga o como una bendición? ¿Respeto su autonomía o trato de controlarlo por su bien? ¿Valoro su experiencia o lo trato como si su opinión ya no importara? Y si eres un adulto mayor, viendo esto, pregúntate: ¿estoy siendo respetado? ¿Me siento en control de mi vida? ¿Me siento valorado o tolerado? Si la respuesta a esas preguntas te incomoda, tal vez es tiempo de hacer cambios. Tal vez es tiempo de tener conversaciones difíciles. Tal vez es tiempo de buscar ayuda. La dignidad no es negociable. El respeto no es opcional. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a explotar a otro ser humano, sin importar la edad, sin importar la relación familiar. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te hizo sentir algo, dale like ahora y suscríbete al canal para más historias de resiliencia y dignidad en la tercera edad, porque cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias importantes, estas lecciones que necesitamos aprender. Tú, Mauricio, el amigo de Roberto de toda la vida, se enteró de la muerte 3 días tarde. Nadie le avisó. Nadie pensó que importaba. Simplemente fue a la plaza como siempre hacía, y Roberto no estaba. Preguntó al vendedor de periódicos. Don Roberto falleció el martes. Mauricio se sentó en la banca donde él y Roberto habían pasado miles de tardes. 80 años de amistad, desde que eran niños corriendo por las calles de Guadalajara. Habían sobrevivido guerras, crisis económicas, dictaduras, pérdidas. Habían visto el mundo cambiar 1000 veces, y ahora Roberto se había ido, y nadie había pensado en decirle a su mejor amigo. Mauricio lloró.
No lágrimas dramáticas, solo las lágrimas silenciosas de un hombre viejo que acababa de perder a la única persona en el mundo que lo conocía completamente. Pensó en la última conversación que habían tenido. Roberto había dicho: me acordé de que todavía respiro y que mientras respire todavía tengo derechos. Mauricio se rió entre lágrimas. Ese era Roberto. Incluso al final, incluso cuando todo parecía perdido, había encontrado la fuerza para defenderse. Había encontrado la dignidad para decir no más. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese coraje? ¿Cuántos de nosotros, a los 85 años, después de perderlo todo, después de ser traicionados por aquellos que más amamos, tendríamos la fuerza para levantarnos y pelear? Roberto Mendoza no era un héroe. Era un hombre ordinario que vivió una vida ordinaria. Trabajó duro. Amó a su familia. Hizo sacrificios. No era perfecto. Probablemente cometió errores como padre. Probablemente hubo momentos en que fue demasiado estricto, o demasiado ausente o demasiado enfocado en el trabajo. Pero no merecía lo que le hicieron. Nadie lo merece. Y su historia no debería ser excepcional. No debería ser sorprendente que un hombre defendiera su dignidad. Debería ser normal. Debería ser esperado. Pero vivimos en un mundo donde la vejez es vista como carga en lugar de bendición, donde la experiencia es descartada en favor de la juventud, donde aquellos que construyeron todo son tratados como si ya no tuvieran nada que ofrecer. Y eso tiene que cambiar en nuestras leyes. Necesitamos más protecciones para adultos mayores. Necesitamos que el abuso financiero sea tomado tan seriamente como otros tipos de abuso. Necesitamos sistemas que protejan a los vulnerables. Tiene que cambiar en nuestras familias. Necesitamos criar a nuestros hijos para que valoren a los mayores. Necesitamos modelar respeto. Necesitamos enseñar que familia significa cuidar, no explotar. Y tiene que cambiar en nuestros corazones. Necesitamos ver a las personas mayores no como cargas, sino como tesoros. Como bibliotecas vivientes de sabiduría y experiencia. Como puentes entre el pasado y el futuro. Roberto Mendoza trabajó 54 años. Eso es más de medio siglo levantándose todas las mañanas, haciendo un trabajo honesto, contribuyendo a la sociedad, pagando impuestos, construyendo el país. Y su recompensa por medio siglo de trabajo duro, ser robado por su propio hijo. Ser tratado como una inconveniencia. Tener que pelear en sus últimos años solo para mantener su dignidad básica. Si eso no te enfurece, si eso no te rompe el corazón, necesitas preguntarte por qué. Y necesitas preguntarte, ¿soy yo un Miguel? ¿Trato a las personas mayores en mi vida con el respeto que merecen? ¿O las trato como cargas, como problemas que resolver, como obstáculos en mi camino? Porque todos vamos a envejecer. Todos, si tenemos suerte, llegaremos a tener 80, 90 años. Y cuando lleguemos ahí, ¿cómo queremos ser tratados? ¿Queremos ser respetados o controlados? ¿Queremos ser valorados o tolerados? ¿Queremos ser amados o explotados? La respuesta es obvia. Entonces, ¿por qué no tratamos a los mayores de hoy de la manera en que queremos ser tratados mañana? Roberto Mendoza nos dejó una lección. No solo para Miguel. No solo para Sofía, para todos nosotros. La lección es simple. La dignidad importa. El respeto importa. La familia real se construye con acciones, no con palabras. Y el amor verdadero no espera la herencia. Si llegas a la vejez y tus hijos solo están esperando que mueras para tomar tu dinero, no tienes hijos. Tienes acreedores. Si llegas a la vejez y te tratan como una carga, como un problema, como algo que soportar, no tienes familia, tienes carceleros. Pero si llegas a la vejez y te tratan con respeto, con amor, con dignidad, entonces tienes lo que Roberto nunca tuvo al final, una verdadera familia. Miguel Mendoza aprendió esta lección demasiado tarde. Aprendió que el dinero que tomó no valió la paz que perdió, que la casa de playa no compensa la culpa que ahora carga,
que todos los lujos del mundo no valen una relación rota con el hombre que te dio la vida. Aprendió que puedes tener razón legal y estar completamente equivocado moralmente, que técnicamente permitido no es lo mismo que éticamente correcto, que tener acceso a una cuenta no le da permiso moral para vaciarla. Aprendió que el silencio es complicidad, que no defender a tu padre cuando tu esposa lo humilla te hace tan culpable como ella, que quedarse callado cuando deberías hablar es una elección, y una elección cobarde. Y aprendió, más dolorosamente, que hay algunas cosas que no se pueden deshacer, algunas palabras que no se pueden retirar, algunas acciones que no se pueden perdonar, y algunas oportunidades que, una vez perdidas, nunca regresan. No puedes pedirle perdón a un muerto. No puedes abrazar a un muerto. No puedes decirle lo siento, papá. Estaba equivocado a alguien que ya no está ahí para escucharlo. Miguel tendrá que vivir con eso. Por el resto de su vida, cargará el peso de saber que tuvo un padre extraordinario y lo trató terriblemente, que tuvo la oportunidad de ser un buen hijo y la desperdició, que eligió mal, una y otra vez, hasta que fue demasiado tarde para elegir diferente. Y cada vez que entre a esa casa, la casa que Roberto dejó, no como regalo sino como recordatorio, Miguel recordará al hombre que construyó esa casa con trabajo honesto, al hombre que la llenó de amor, al hombre que murió sabiendo que su hijo lo había traicionado. Esa es una condena peor que cualquier cosa que un juez podría ordenar. Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar sobre cómo tratas a las personas mayores en tu vida, déjanos un comentario. Dinos, ¿qué piensas? ¿Hizo bien Roberto? ¿Habrías tenido el mismo valor para protegerte? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Y recuerda siempre, el respeto no es un favor, es un derecho. La dignidad no tiene fecha de vencimiento, y el verdadero amor no se mide en pesos. Un año después de la muerte de Roberto Mendoza, Miguel estaba parado frente a la tumba de sus padres en el Panteón de Guadalajara. Era marzo, el mismo mes en que Roberto había nacido 91 años atrás. La lápida era simple, nada elaborado, solo los nombres, Roberto Mendoza, y debajo, una frase que Miguel había elegido después de semanas de pensar. Trabajaron con honor, amaron con lealtad, vivieron con dignidad. Miguel puso flores frescas en la tumba, flores caras de la mejor florería, no del supermercado. Lo hacía todas las semanas ahora, como su padre había hecho para Elena. Como había querido hacer, pero Sofía lo había criticado por desperdiciar dinero. Qué irónico. Ahora que su padre estaba muerto, ahora que ya no podía ver el gesto, Miguel traía las flores más caras cada semana. Compensación tardía, arrepentimiento tardío, amor tardío. Demasiado tarde para que importara. Hola, papá, dijo suavemente. Hablaba con la tumba ahora. Había empezado a hacerlo 6 meses atrás. Al principio se sentía ridículo, pero ahora era la única manera de decir las cosas que debería haber dicho cuando su padre estaba vivo. Te traje tus flores favoritas, las claveles rojos que siempre le comprabas a mamá. El viento sopló, una hoja cayó sobre la lápida. Miguel la quitó gentilmente. Sofía y yo nos separamos. Hace 3 meses. Supongo que ya lo sabes, donde sea que estés. La separación había sido inevitable. Después de la lectura del testamento, después de la carta, algo se había roto permanentemente entre Miguel y Sofía. Ella seguía viendo solo el dinero perdido. Miguel solo podía ver el padre que había traicionado. Habían intentado continuar. Por 1 mes, 2 meses, 3. Pero cada conversación se convertía en pelea. Cada silencio estaba cargado de resentimiento. Sofía culpaba a Miguel por no haber asegurado mejor la herencia. Miguel culpaba a Sofía por haberlo convertido en el tipo de hijo que merecía ser desheredado. Finalmente, en diciembre Miguel había dicho, no puedo más, necesitas irte, me estás corriendo de mi propia casa, había gritado Sofía. Es mi casa, había dicho Miguel, la casa de mi padre, y tú ya no eres bienvenida aquí. Ella se había ido,
Se había mudado a la casa de playa en Puerto Vallarta, la casa comprada con el dinero robado de Roberto. Miguel había escuchado que estaba tratando de venderla, que necesitaba dinero, que los lujos se habían acabado y la realidad de vivir con sus propios medios era dura. No sentía satisfacción por eso. Solo sentía vacío. No la extraño, le dijo a la tumba. Pensé que sí. Estuvimos juntos 25 años. Pero cuando se fue, lo que sentí fue alivio. Como si finalmente pudiera respirar. Otra ráfaga de viento. Miguel se arrodilló, tocó la lápida. Lo siento, papá, sé que lo he dicho 1000 veces aquí, pero necesito decirlo de nuevo. Siento no haberte defendido. Siento haber tomado tu dinero. Siento haber escuchado cuando Sofía deseaba que te deterioraras y no haber dicho nada. Siento haber sido un cobarde. Las lágrimas corrieron por su rostro. A los 67 años, Miguel Mendoza lloraba como un niño. Me dejaste la casa. No como premio sino como recordatorio. Y funciona. Cada día que entro ahí, te recuerdo. Recuerdo cómo te traté. Recuerdo lo que tomé. Recuerdo al hijo que fui. Se limpió los ojos, pero estoy tratando de ser mejor. No puedo deshacerlo contigo, pero puedo hacerlo diferente con otros. Y estaba haciendo diferente. Miguel había empezado a trabajar como voluntario en un asilo de Guadalajara. 3 veces por semana, iba y pasaba tiempo con los residentes. Jugaba ajedrez con don Francisco, de 89 años, la misma edad que Roberto cuando murió. Leía el periódico a doña Carmen, cuya vista estaba fallando. Simplemente escuchaba a don Alberto contar historias de su juventud. No podía ayudar a su padre, pero podía ayudar a otros padres, otros abuelos, otras personas que habían trabajado toda su vida y merecían ser tratados con dignidad. También doné dinero, continuó Miguel, a las organizaciones que nombraste en tu testamento. Los Hermanos de los Pobres, la Cruz Roja, la Casa Hogar para Alzheimer. Doné de mi propio dinero, no mucho, no soy rico, pero algo, porque tenías razón. Ellos hacen el trabajo que las familias deberían hacer, pero no hacen. Se quedó ahí en silencio por un momento largo. La casa de playa, pensé en venderla. Podría obtener buen dinero. Pero no puedo. Fue comprada con tu dinero robado. Se siente manchada. Así que la voy a donar. A una organización que da vacaciones a familias de bajos recursos. Que ellos disfruten algo bueno que salió de algo malo. Otro silencio. Mauricio viene a visitarme a veces. Tu amigo. Tiene 90 años ahora. Todavía va a la plaza todos los días. Dice que te extraña. Dice que eras el único que entendía sus chistes malos. Miguel se rió suavemente. Me contó historias de cuando eran niños. De cómo solían robar mangos del árbol del vecino. De cómo tú trabajabas de niño para ayudar a tu mamá a comprar comida. Había tantas cosas de ti que no sabía. Tantas historias que nunca te pregunté. El arrepentimiento, siempre el arrepentimiento. Estoy escribiendo todo lo que Mauricio me cuenta, todo lo que encuentro en tus cosas, todas las fotografías, todos los documentos, todas las cartas. Estoy haciendo un libro de la vida, no para publicar, solo para mí, para recordar quién eras realmente, para no olvidar nunca. Se puso de pie lentamente, sus rodillas ya no eran lo que eran. Tengo que irme, papá. Tengo turno en el asilo esta tarde, pero volveré la semana que viene. Siempre vuelvo. Tocó la lápida una vez más. Te amo, papá. Debí habértelo dicho más cuando estabas vivo. Debí habértelo mostrado más, pero te lo digo ahora, aunque ya no puedas escucharlo. Te amo. Y siento tanto haberlo arruinado todo. Se alejó de la tumba caminando lentamente. Al llegar a la salida del panteón, se volteó una vez más. La tumba se veía pequeña desde la distancia. Pequeña y solitaria, como había estado Roberto en sus últimos años. Pequeño y solitario en una casa llena de gente que no lo quería. Miguel prometió, como prometía cada semana, que sería mejor, que honraría la memoria de su padre siendo el tipo de persona que Roberto había tratado de criar. Honesto, trabajador, digno.
Era tarde para Roberto, pero no era tarde para Miguel. Todavía tenía tiempo. Tiempo para cambiar, tiempo para crecer, tiempo para convertirse en el hijo que debió haber sido. En el asilo, Miguel se sentó con don Francisco frente al tablero de ajedrez. «Hablas mucho de tu padre últimamente», observó don Francisco, moviendo un peón. «Sí», dijo Miguel. «Supongo que sí. Era un buen hombre, el mejor», dijo Miguel. «Y yo fui el peor hijo». Don Francisco lo miró con esos ojos sabios que habían visto muchas décadas. «El arrepentimiento es útil solo si te cambia. Si solo te hace sentir mal pero no actúas diferente, es masturbación emocional, autocompasión disfrazada de crecimiento». Miguel se detuvo a mitad de mover su caballo. «Tienes razón. Entonces, ¿te está cambiando? ¿O solo te estás revolcando en la culpa?» Miguel pensó en las flores semanales, en el voluntariado, en la donación de la casa de playa, en la separación de Sofía, en todas las pequeñas maneras en que estaba tratando de ser diferente. «Me está cambiando», dijo. «O al menos estoy tratando de dejar que me cambie». Don Francisco asintió. «Entonces tu padre no murió en vano. Te enseñó una lección cara, dolorosa, pero lección al fin. La lección más cara de mi vida. Las mejores lecciones siempre lo son». Jugaron en silencio por un rato. Luego don Francisco dijo: «Sabes, mis hijos no me visitan. Tengo 3, uno en México City, uno en Monterrey, uno aquí en Guadalajara. El de aquí viene tal vez una vez cada 3 meses. Los otros, tal vez 2 veces al año. Lo siento, no lo sientas. Es la realidad de muchos aquí. Tenemos hijos, pero no tenemos familia. Tenemos sangre compartida, pero no amor compartido». Miguel sintió el peso de esas palabras. «Por eso haces esto, ¿verdad?», dijo don Francisco. «Vienes aquí, pasas tiempo con nosotros, no porque nos conozcas, sino porque no pudiste hacer esto con tu padre». «Está bien», dijo don Francisco. «Es un buen motivo. Egoísta, tal vez. Pero buen motivo. Nos beneficiamos a nosotros, te beneficias tú. Todos ganan». Jaque mate. Don Francisco había ganado otra vez. «Eres demasiado bueno en esto», dijo Miguel. «He tenido 90 años para practicar, y ahora tengo mucho tiempo libre». Se rieron juntos. Y en ese momento, Miguel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No felicidad completa. No ausencia de arrepentimiento, pero paz. La paz de saber que estaba finalmente en el camino correcto. Esa noche Miguel se sentó en el viejo sillón de Roberto en la sala. El sillón café donde su padre había pasado tantas horas. Donde había fingido dormir mientras escuchaba las traiciones que se planeaban contra él. Miguel abrió el libro que estaba escribiendo. La vida de Roberto Mendoza, decía en la portada. Había llenado ya casi 100 páginas. Historias de Mauricio. Recuerdos propios de la infancia. Cosas que había encontrado en cajas viejas. Escribió una entrada nueva. «Hoy en el asilo, don Francisco me preguntó si mi arrepentimiento me estaba cambiando o solo haciéndome sentir mal. Es una buena pregunta. La pregunta correcta. Creo que me está cambiando. Espero que me esté cambiando, porque si no, entonces realmente desperdicie la lección que mi padre pagó tan caro para enseñar. Mi padre trabajó 54 años, ahorró cada peso, sacrificó todo por darme una vida mejor, y yo tomé ese sacrificio y lo pisoteé. Tomé su dinero, permití que mi esposa lo humillara. Me quedé callado cuando debí haber gritado, pero él no murió solo enseñándome una lección. Murió mostrando al mundo lo que significa defender tu dignidad, lo que significa decir no más, lo que significa que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu vida. A los 85 años, cuando la mayoría habría simplemente aceptado el abuso, cuando la mayoría habría sido demasiado cansado o asustado o derrotado para pelear, mi padre peleó. Y ganó. No ganó dinero, no ganó reconciliación, pero ganó algo más importante. Ganó su dignidad de vuelta.
y aseguró que incluso después de muerto su voz sería escuchada. Esa carta que el licenciado Ramírez leyó, esas palabras que escribió sabiendo que no estaría ahí para ver mi reacción, esas palabras me perseguirán por el resto de mi vida. Espero que un día, cuando seas viejo, tus hijos, si los tienes, te traten mejor de lo que tú me trataste. No tengo hijos. Sofía y yo decidimos hace años que no queríamos. Pensé que era una buena decisión entonces. Ahora me pregunto si era cobardía, miedo de repetir los errores de mi padre. O peor, miedo de que mis hijos repitieran mis errores conmigo. Tal vez es mejor así. No hay niños para desilusionar. No hay nietos para que Roberto nunca conozca. Solo yo, y mis arrepentimientos, y el tiempo que me queda para tratar de ser mejor. Si alguien lee esto algún día, si alguien encuentra este libro después de que yo muera, quiero que sepa esto. Mi padre fue un mejor hombre de lo que yo nunca seré. Pero estoy tratando. Dios sabe que estoy tratando. Cerró el libro. Apagó la luz. Se quedó sentado en la oscuridad del sillón de su padre. Y por primera vez en meses, no lloró. Solo se sentó, respiró, existió en el espacio que Roberto había ocupado, tratando de entender cómo un hombre tan ordinario había tenido tanta fuerza extraordinaria. Epílogo. 5 años después de la muerte de Roberto Mendoza, la casa en la colonia americana todavía estaba en pie. Miguel todavía vivía ahí. Había recibido ofertas para venderla, buenas ofertas, ofertas que le habrían dado mucho dinero, pero nunca vendió. La casa era su penitencia, su recordatorio, su iglesia donde adoraba la memoria de un padre que había fallado, pero que nunca olvidaría. El asilo donde trabajaba de voluntario había puesto una placa en su honor, en reconocimiento a Miguel Mendoza, quien nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar. La casa de playa había sido donada a una organización benéfica. Cada verano familias de bajos recursos pasaban una semana ahí. Niños que nunca habían visto el mar construían castillos de arena en la playa comprada con dinero robado, pero ahora usada para crear recuerdos felices. El carro que Sofía había comprado con el dinero de Roberto había sido vendido, el dinero donado. Poco a poco Miguel estaba limpiando las manchas. No podía deshacer el pasado, pero podía asegurar que el futuro fuera diferente. Mauricio había muerto a los 93. En su funeral, solo estaban Miguel y un puñado de personas. En su testamento, Mauricio le había dejado algo a Miguel, una caja de cartas. Cartas que Roberto le había escrito a lo largo de los años. Miguel las había leído todas. En ellas, vio a su padre no como víctima, sino como hombre completo. Sus esperanzas, sus miedos, sus sueños, sus orgullos cuando Miguel se graduó, sus preocupaciones cuando Miguel se casó con Sofía, sus sospechas tempranas que había ignorado porque era más fácil ignorar que enfrentar. En una carta de 2018, Roberto le había escrito a Mauricio: a veces me pregunto si fui muy suave con Miguel, si debí haberle enseñado a decir no. Si debí haberle mostrado que el amor verdadero a veces significa conflicto, no complacencia. Pero solo quería que fuera feliz, y pensé que siendo suave, siendo amoroso, siendo generoso, le enseñaría a ser así con otros. En lugar de eso creo que le enseñé que podía tomar sin consecuencias. Ese fue mi error como padre. Miguel había llorado al leer eso, llorado porque incluso al final, incluso siendo abusado y robado, Roberto se culpaba a sí mismo. Se preguntaba qué había hecho mal como padre, cuando la verdad era simple. Roberto había sido un padre excelente. Miguel había sido un hijo terrible, pero estaba tratando de cambiar eso. Cada día, cada acción, cada elección, no por redención. La redención no era posible. Había cruzado líneas que no se podían descruzar, pero por honor, por memoria, por asegurar que el nombre Roberto Mendoza significara algo más que el viejo que fue robado por su hijo. Significaría dignidad, significaría fuerza, significaría que nunca es demasiado tarde para pelear por lo que es correcto. Y Miguel pasaría el resto de su vida asegurándose de que esa lección no se perdiera.
Si has llegado hasta aquí, si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, por favor, dale like ahora, suscríbete al canal para más historias que importan, historias que nos recuerdan lo que significa ser humano, lo que significa tener dignidad, lo que significa ser familia de verdad. Déjanos un comentario diciéndonos, ¿qué piensas de lo que hizo Roberto? ¿Crees que Miguel merece una segunda oportunidad? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Tu participación nos ayuda a seguir compartiendo estas historias importantes, a seguir recordando que el respeto no tiene edad y la dignidad no caduca. Y recuerda siempre las palabras finales de Roberto Mendoza: la dignidad no se negocia, el respeto no se compra, el amor no espera la herencia, y la verdadera familia se construye con gestos, no con genes. Gracias por acompañarnos en esta historia. Gracias por recordar. Gracias por aprender. Y si tienes un adulto mayor en tu vida, por favor, hoy, ahora mismo, dile que lo valoras. Dile que lo amas. Dile que su vida importa. No esperes hasta que sea demasiado tarde. No seas Miguel. Sé mejor.